Sean todos bienvenidos, me da gusto verlos. Ese es para mí un honor poder compartir la palabra de Dios. Un honor realmente poder estar aquí, un privilegio. Como parte de esta serie que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesús, estamos compartiendo acerca de Jesús, el pan de vida, ya que el Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 35, afirma acerca de sí mismo: yo soy el pan de vida. Y si yo soy el pan de vida, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo voy a leer de nuevo. Dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Decíamos que allá muy al inicio, una de las razones por las cuales compartir estos 7 yo soy de Jesús, que van acompañados por una metáfora allá en el Evangelio según San Juan, es para que podamos conocer al Señor Jesús en sus diferentes facetas, no solo como nuestro Señor y Salvador, sino en sus diferentes facetas, y podamos recurrir a Él como Él es, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, como Él es la puerta, como Él es el pan de vida, como Él es la vid verdadera. Y pues cada uno de estos 7 yo soy que hemos ido compartiendo. Nos hemos detenido en Jesús el pan de vida, y en un inicio les comentaba que tenía programadas 2 enseñanzas, pero orando al Señor, y quiero decirles que el día de hoy deseo añadir una tercera parte a esta enseñanza, y probablemente o seguramente va a haber una cuarta, pero el día de hoy yo deseo añadir una tercera parte a esta enseñanza, y la razón de ello es debido a la necesidad de compartirles acerca de una muy importante verdad que también encontramos en la conversación entre Jesucristo y las personas de la multitud que le buscaban después de que el Señor les había alimentado con panes y con peces hasta saciarse un día antes. ¿Recuerdan? El Señor había alimentado 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos estudiosos opinan que eran aproximadamente 20,000 personas. Y el Señor había hecho este gran milagro de amor, esta gran obra de amor, para que ellos creyesen por lo que el Señor hacía, para que ellos creyesen que Él era el Mesías, el Salvador. Sin embargo, todos sabemos que ellos finalmente llegaron a la conclusión, maravillados, de que era el profeta, era el Mesías, pero lo miraban como su rey libertador de la opresión del imperio romano, pero también como su rey proveedor de todas sus necesidades materiales, no como el Salvador de sus almas. ¿Y cuál es esta verdad que yo deseo compartir? Esta verdad la encontramos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 27. Como decíamos, en esta conversación entre Jesucristo y estas personas que formaban parte de la multitud, cuando el Señor Jesús les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Yo quiero decirle que de esto que acabamos de leer podemos extraer varias enseñanzas, pero yo quiero que centremos nuestra atención de todo este mandamiento de trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, en una palabra. Usted dirá: oiga, ¿va a ser una prédica de una sola palabra? Sí, con la ayuda de Dios y su palabra vamos a hacer una prédica de una sola palabra, por la importancia que esa palabra tiene. Y esta palabra es trabajar. Trabajar, el Señor les dice: trabajad. ¿Y por qué considero importante esta verdad de
que el Señor manda a estas personas a trabajar, primeramente o en primer lugar, por quien lo dijo. Y eso yo quiero que nunca lo olvidemos. ¿Quién es el que está hablando aquí? El que está hablando aquí, el Señor Jesús, es Dios vivo y verdadero, uno con el Padre. De modo que cuando el Señor, estando frente a todas estas personas, les dice, trabajad, es el mismo Dios encarnado quien les está dando este mandamiento. En segundo lugar, considero importante compartir con ustedes esta verdad, no solo por quien lo dijo, sino por lo que dijo. Dice, trabajad. Y aquí la palabra trabajad está en presente imperativo en el griego. Presente imperativo. ¿Y qué significa esto? Que no es un consejo, no es una sugerencia que el Señor está dando a estas personas, sino que es un mandamiento. Es una orden de parte de ¿quién? Es una orden de parte de Dios, la cual debe de ser obedecida de inmediato por todos los que la escuchan. ¿Sí queda claro? Vemos aquí que el Señor le está ordenando a todas estas personas a hacer algo. La palabra en griego para trabajar aquí es la palabra ergazomai. Y esta palabra en la concordancia exhaustiva de la Biblia de James Strong se define de muchas maneras, pero escogí tres. Primero, llevar a cabo una tarea. Óigase bien, trabajar, llevar a cabo una tarea, es decir, realizar una labor o una actividad. Segundo, la práctica. Trabajar implica práctica o realizar de forma continua una obligación. Y en tercer lugar, trabajar es estar dedicado a o consagrado o entregado a una labor. O bien también concentrado en llevar a cabo la tarea encomendada. También es esforzarse y aún llegar hasta el sacrificio si es necesario para lograr el objetivo deseado. No sé si me explico. Oiga bien todo lo que el Señor Jesús está diciéndole a estas personas cuando les dice trabajar. Y cuando leía lo que esta palabra significa en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, se me venía a la mente otro mandamiento que el mismo Señor Jesús dio a una persona que se le acercó a él haciéndole una pregunta. Y esta pregunta la encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versos 22 y 24, que quisiera que todos leyéramos, por favor. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñándose y encaminándose a Jerusalén. Y a alguien le dijo, no se nos dice si es hombre o mujer, pero a alguien le dijo, Señor, fíjese qué pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? La verdad no sabemos qué motivó a este hombre a hacer esta pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Quizás sería ver que Jesús había predicado por ciudades y aldeas, pero sin embargo el número de discípulos que le seguían era poco. Entonces este hombre o esta mujer, no lo sabemos, a alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar. ¿Les dice cómo? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque os digo que muchos, y aquí son grandes multitudes de las que está hablando Jesús, muchos que procurarán entrar y no podrán. Entonces el Señor le dice, esforzaos a ¿qué? A entrar. Aquí vemos cómo nuevamente el Señor Jesucristo no responde lo que las personas quieren oír, sino lo que las personas deben oír. Se acerca a esta persona y le dice, Señor, son pocos los que se salvan, y el Señor no le dice sí o no, le dice al contrario, le dice que esforzaos a entrar. Y si notamos aquí, el Señor no le dice esfuérzate en entrar, sino esforzaos a entrar. ¿Por qué responde el Señor en plural? Porque esforzarse a entrar por la puerta estrecha es algo que a todos los que estamos aquí nos interesa. Es algo que
a todos los que estamos aquí debería de ser de suma importancia. Y nuevamente yo quisiera que viéramos cuál es la palabra que se utiliza en griego para esforzarse. Y es la palabra agonizomai, de donde viene nuestra palabra en castellano agonizar. ¿Y qué implica el agonizomai, el esforzarse? Oiga bien lo que implica, al igual que trabajar, una lucha enorme en contra de la oposición. La oposición a causa de qué? La oposición a causa del orgullo humano, la oposición a causa del amor natural del pecador por el pecado y por la oposición del mundo y Satanás a la verdad. Pero también agonizomai, esforzarse, significa que hay que esforzarse de tal manera hasta agotar todas nuestras fuerzas si es necesario. Ahora, ¿por qué todo pecador debe de esforzarse a entrar? Podríamos decir que, primeramente, porque el Señor Jesús nos dice que muchos, grandes multitudes, procurarán entrar y no podrán. Fíjese bien, muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí el Señor está atacando el credulismo fácil, es decir, lo que se le ha enseñado a las personas de que usted nomás ahí donde está, ¿verdad? Levante la mano si usted ha repetido la oración. O como se le dice a algunos, nada más si no quiere levantar la mano, mueva la cabeza y yo entenderé que usted ha repetido la oración del pecador, que usted ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y si no quiere mover su cabeza, no se preocupe, nada más parpadee y yo desde aquí veré, ¿verdad? Que usted parpadeó y que usted aceptó a Cristo y ya con eso es salvo y va al cielo. Yo quiero decirles que la visa de la embajada americana es más difícil que esto. Si esto es lo que el Señor demanda para entrar al reino de los cielos, es más difícil entrar a Estados Unidos que entrar al cielo. Ciertamente la salvación es por fe, claro que es por fe. Pero el Señor aquí está diciendo dos cosas. La primera es trabajad y la segunda, esforzaos a entrar. Y como vuelvo a decirles, es el Señor Jesús el que está hablando. O sea, no soy yo el predicador. O sea, no es un hombre, es más, no es ni un apóstol, no es ni un profeta del Antiguo Testamento que ha venido a la tierra enviado por Dios para darnos estas instrucciones. No, es Dios vivo y verdadero, hecho hombre, el que está diciendo, esforzaos a entrar. Cuidado, que no le engañen, que no le engañen. El Señor Jesús está diciendo es que todo pecador debe esforzarse a entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán, muchos desearán. Muchos anhelarán. Pero ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que no se van a esforzar. Por consiguiente, puesto que no agonizan, no le buscan a Él ardientemente, no van a entrar. Cuidado, no van a entrar. Y todo pecador también debe de esforzarse a entrar. ¿Por qué? Porque la salvación, óigalo bien, la salvación no es asunto de poca importancia. La salvación de su alma no es asunto de poca importancia. Si no veamos, o sea, todo lo que Dios el Padre hace para que cada uno de nosotros aquí presentes podamos ser salvos. ¿Y qué es lo que hace? Él envía a su Hijo amado en quien se complace, a Jesucristo, ¿a qué? A esta tierra, ¿para qué? Para morir, y vaya de qué manera, para morir la muerte del maldito, para morir en la cruz del Calvario. Con todo el sufrimiento que eso implicaba, con toda la vergüenza que eso implicaba, pero también para resucitar para nuestra justificación. Oiga, no crea que la salvación, como muchos la toman, es algo de poca importancia. Para Dios, nuestra salvación es tan importante que no escatimó a su Hijo amado para enviarlo a morir por nosotros en esa cruz. Óigalo bien. Y ojalá que para muchos, no solo de los presentes, sino de los que nos estarán viendo y escuchando por los diferentes medios, entiendan esto. Y no solo entiendan, ojalá que para muchos su salvación sea tan importante como lo es para Dios nuestra salvación. Y como decía, eso lo podemos ver por lo que hizo. Oiga, qué gran precio pagó Dios por nuestra salvación. Claro, la salvación para nosotros es gratuita, es por la gracia de Dios, es un regalo inmerecido. Pero aunque para nosotros la salvación sea gratis, eso no quiere decir que no haya tenido un precio muy alto.
Porque el precio que Dios pagó por nuestra salvación es la vida de Jesucristo, la vida de su Hijo amado. Amén. Entonces, todo pecador debe de esforzarse a entrar, porque la salvación no es un asunto de poca importancia. Yo creo que cuando tomamos la salvación de nuestras almas a la ligera, poniendo otras cosas de nuestra vida, o sea, en primer lugar, como prioridad, antes de ser salvos por la gracia de Dios, yo creo que estamos menospreciando no solamente el amor de Dios para con todos nosotros, sino esa gran obra de amor que Jesucristo realizó al dejar el cielo, al dejar la gloria, al hacerse un ser humano como nosotros y al morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, en nuestro lugar, para recibir el castigo que todos y cada uno, incluyéndome yo, debíamos haber recibido por causa de haber pecado una y otra vez contra Dios y nuestro prójimo. Amén. Entonces decimos que en primer lugar, esta verdad que deseo compartir con ustedes, centrada en esa palabra trabajada, es importante por quien lo dijo. En segundo lugar, por lo que dijo, trabajad. Y luego no solo eso, más adelante dice esforzaos a entrar. En tercer lugar, considero que es importante por a quién se lo dijo. Yo quiero que seamos observadores y notemos que el Señor está dando aquí en Juan 6:27. El Señor está dando un mandamiento ¿a quién? A personas que no son convertidas. A personas que no son convertidas. Y eso es de vital importancia. Óigalo bien, Jesús está dando este mandamiento a personas que no son convertidas. Y lo que yo quiero que nos detengamos a observar es que esto significa que Jesucristo espera, oiga bien, espera que estas personas no convertidas, que estas personas que no son cristianas, que estas personas que nunca han nacido de nuevo, que estas personas que no son regeneradas, obedezcan su orden, ¿sí o no? Óigalo bien, el Señor cuando les dice trabajad y más adelante esforzaos a entrar, el Señor está esperando que estas personas no convertidas, no regeneradas, obedezcan su orden de llevar a cabo una tarea, de realizar una labor y de realizarla en forma continua, consagrados, entregados a esta labor, concentrándose en ella y esforzándose hasta llegar al sacrificio si es necesario. ¿Es así o no es así? O sea, si el Señor les manda trabajad, y ya vimos todo lo que es trabajar, esto que acabo de afirmar es cierto. Ahora hago una pregunta: ¿por qué el Señor les está mandando esta orden, o por qué el Señor les está dando este mandamiento a estas personas que no son cristianas, que no han nacido de nuevo, que no han sido regeneradas? ¿Por qué creen? ¿Porque pueden o no pueden obedecer este mandamiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensa el Señor cuando ve las multitudes? El Señor que es un Dios justo, el Señor que es un Dios amoroso. ¿Qué piensa Él? ¿Que pueden o no pueden hacerlo estas multitudes? Claro que piensa que pueden, ¿sí o no? Claro que piensa que pueden. Luis de Miguel, de Escuela Bíblica, escribió al respecto algo que me llama poderosamente la atención, porque coincide con este tercer punto, por lo cual yo considero que esta verdad de trabajar es importante. Y quiero leer literalmente lo que Luis de Miguel escribió. Dice: en este punto es muy importante notar que esta exhortación de Jesús fue dirigida a personas que en su mayoría eran incrédulas, y que cuando entendieron realmente lo que significaba seguirle, le abandonaron en masa. Y eso lo podemos leer en Juan 6:66. Sin embargo, el Señor les exhortó a trabajar.
Y Luis de Miguel escribe: evidentemente esto no concuerda con cierta corriente teológica muy extendida que dice que el hombre incrédulo está muerto y no puede hacer absolutamente nada antes de que sea regenerado por el Espíritu Santo. Pero esta exhortación del Señor nos obliga a recapacitar sobre esta postura. Y continúa escribiendo: es indudable que la iniciativa de nuestra salvación surge siempre de Dios. Y lo repito, es indudable que la iniciativa de nuestra salvación surge siempre de Dios. Fue Cristo quien primero se acercó a buscar a los perdidos. Pero esto no quiere decir que el hombre deba permanecer en una absoluta pasividad esperando que Dios lo transforme y entonces empezar a buscarle. El hombre, continúa escribiendo Luis de Miguel, el hombre, aunque muerto en sus delitos y pecados, puede escuchar la voz de Dios y responder. Y él cita Juan 5:25. Y por esta razón nosotros también debemos exhortar a todos los hombres sin distinción a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Hasta aquí lo que escribió Luis de Miguel. Ahora, en cuarto lugar, considero que esta verdad es importante por las consecuencias que trae a la vida de cada persona el obedecerla o no. Y es que la consecuencia de obedecer o desobedecer este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es ¿cuál? Vida eterna en el cielo, en la gloria, si obedecemos, o muerte eterna en el infierno o en el lago que está ardiendo con fuego y azufre si desobedecemos. Amén. Ahora yo quisiera pasar a ver qué es lo que no quiso decir el Señor cuando dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué es lo que no quiso decir el Señor? Primeramente, en primer lugar, no quiso decir que las personas debían dejar de trabajar. No quiso decir, óigalo bien, que las personas debían dejar de trabajar para su provisión diaria, pero también para proveer para los suyos a través de ¿qué? De un trabajo lícito o agradable a Dios. ¿Y cómo sabemos que no quiso decir esto? Pues la Biblia es, en un sentido, un libro que registra la vida de un pueblo trabajador. Además, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 17, el Señor Jesús afirmó ante un grupo de judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo quiero que recordemos que en el cuarto mandamiento Dios nos manda a guardar el séptimo día, el día de reposo. Pero también ¿a qué nos manda? A trabajar 6 días. Dice, 6 días trabajarás, dice. Por eso es que nos centramos solo en el día de reposo. Y es cierto, hay que guardar el día de reposo. Pero el Señor primeramente dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra en ellos. Además, podemos ver que en el Nuevo Testamento el trabajar con excelencia, óigalo bien, el trabajar con excelencia, el realizar una labor como para Dios, es parte del buen testimonio que todo cristiano debe de dar como un fruto de ¿qué? De haber nacido de nuevo. El apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Éfeso, allá para los que les gusta anotar, en Efesios 4:28, les instruye escribiéndoles: el que hurtaba, no hurte más, sino que, sino viva por fe, dice, no, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y a los cristianos de Tesalónica les escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y
trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y por cierto, les ordena con respecto a los que vivían sin querer trabajar, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿sí o no? Y eso lo dice o lo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10. ¿Qué más no quiso decir el Señor? En segundo lugar, el Señor no quiso decir que las personas pueden salvarse a sí mismas. Cuando Él dice trabajad o esforzaos a entrar, no está diciendo que las personas puedan salvarse a sí mismas haciendo buenas obras para así hacer méritos delante de Dios. En resumen, no está diciendo que la salvación sea por obras. Siempre hemos creído y predicado que el pecador no puede salvarse por sí mismo. Y eso quiero que quede claro. Y no solo no puede salvarse por sí mismo, no puede salvarse por pertenecer a una organización religiosa humana. Como muchos creen, yo soy de la religión tal, yo voy con todos mis zapatos al cielo. No, yo soy de la religión tal, nosotros somos los que vamos. Ya me di cuenta el otro día que no hay 3,000 y pico de religiones, hay más de 4,200. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Por pertenecer a cuál nos vamos al cielo? Por pertenecer a ninguna nos vamos al cielo. El pecador, así como no se salva por sí mismo, no se salva por pertenecer a una organización religiosa humana, sino que la salvación de todo ser humano, la salvación de todo ser humano se obtiene solamente a través de la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo, al morir y resucitar por nosotros, al morir en nuestro lugar, como decíamos, y así recibir el castigo que todos y cada uno de nosotros debía recibir por haber pecado contra Dios y nuestro prójimo, y al hacerlo de manera egoísta, siendo rebeldes e ingratos con Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, verso 12, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, afirma: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que somos justificados pues por la fe. Y siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, creemos que así como el ser humano no se puede salvar a sí mismo, ni por pertenecer a una organización religiosa humana, creemos que el ser humano no se puede salvar realizando buenas obras, a través de las cuales obtenga méritos ante Dios y por ello se haga merecedor de la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque esta no solamente es por la fe en la persona y en la obra de Jesucristo, es por gracia. ¿Y qué es gracia? Que es que sea por gracia la salvación, que es un regalo inmerecido, es un favor que Dios hace a todos los pecadores sin que ellos lo merezcan y sin Dios estar obligado, sino que lo hace por su infinito amor y su grande misericordia y bondad. En su carta a los cristianos de Éfeso, allá en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, Pablo es contundente al respecto al escribir: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí el don de Dios no es la fe, va claro, es el hecho de ser salvos. El don, el regalo de Dios de ser salvos. ¿Por qué? Porque esto no está en femenino. Mucha gente dice, no, es que la fe es el don de Dios y tú no puedes creer si Dios no te lleva a creer. No. Dice, y esto, no está diciendo y esta la fe o y esta la gracia. Seamos claros ahí y seamos observadores. Dice, y esto, ahí el artículo está en neutro, no en masculino ni en femenino. Y esto, ese don que viene hablando, el don de la salvación, el don del perdón, esto dice no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice no por obras para que nadie se gloríe. Creemos que si el ser humano pudiera ser salvo haciendo obras, entonces los sufrimientos y la muerte del Señor Jesús fue en vano. Todo
todo fue en vano, que Él dejara el cielo, la gloria, se hiciera un ser humano, aún sufriera como sufrió desde antes de su muerte en la cruz y durante su muerte, todo eso hubiese sido en vano. En la epístola o la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 21, está escrito: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, dice, por demás murió Cristo. Óigase bien, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o si por la ley el hombre, el ser humano, fuese justificado ante Dios, declarado absuelto, declarado inocente por Dios, entonces ¿qué? Por demás, en vano murió Cristo. De modo que, amados y amadas, podemos afirmar, como el apóstol Pablo, que concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 3:28. ¿Ya queda claro esto? Ahora veamos entonces lo que sí quiso decir el Señor Jesús en 6 Juan 27, cuando dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué quiso decir el Señor? En primer lugar, con respecto al trabajar, no por la comida que perece, que la comida no debería ser el objetivo supremo de las vidas de aquellas personas que formaban parte de la multitud, pero también esto se aplica a nosotros hoy en día, en especial a las personas que están aquí, que aún todavía no se han convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una fe bíblica en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor está diciendo que la comida no debería de ser el objetivo supremo de las vidas de aquellas personas, ni de nuestras vidas hoy. Y que satisfacer el apetito físico no es lo más importante en la vida. Pero también que el ser humano no solo consiste de cuerpo, sino también de espíritu y alma, de modo que no deberíamos vivir como si el cuerpo, nuestro cuerpo, lo fuese todo, y que no deberíamos enfocar todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, todo nuestro talento ¿en qué? En la alimentación del cuerpo, que en unos años realmente será consumido y será hecho polvo. Pero también que no debemos hacer de las cosas de este mundo, no solo del alimento, sino de las cosas de este mundo, nuestra principal preocupación. ¿Por qué? Porque todo lo de este mundo es temporal, es transitorio. Y que las riquezas, los placeres y los honores son cual comida que a lo más alimenta el vientre. Y a veces ni el vientre, solo la fantasía o la imaginación. Ahora bien, ¿qué quiso decir en segundo lugar con respecto a la salvación del ser humano? Y para analizar este aspecto, yo considero que debemos tomar en cuenta el contexto en que el Señor Jesús dijo este mandamiento. Y en el contexto hay tres aspectos que resaltan. El primero es: ¿a quién dirige el Señor este mandamiento? Para que entendamos lo que el Señor quiso decir cuando dijo trabajad, decíamos que es necesario tomar en cuenta el contexto, y en este contexto hay tres aspectos que resaltan. El primero es: ¿a quién dirige el Señor este mandamiento? ¿A quién lo dirige? Recordemos que eran personas, por lo que ya leímos anteriormente, eran personas que habían hecho a un lado aún cosas muy importantes en sus vidas, como el haber dejado sus oficios, sus quehaceres y la comodidad de sus hogares. ¿Para qué? Para dedicar todo su tiempo y todo su esfuerzo de manera diligente y continua, con el propósito de ¿qué? De encontrar al Señor Jesús. Y vemos cómo a estas personas nada les detendría hasta ¿qué? Hasta lograr su objetivo. ¿Por qué razón?
Porque para ellos encontrar nuevamente al Señor Jesús era muy importante en sus vidas. ¿Por qué? Porque esto había venido a ser una prioridad. Es decir, la prioridad más importante en sus vidas en ese momento. Aunque también tenemos que recordar que tristemente lo hacían por la razón o la motivación equivocada. Pero no podemos negar que estas personas estaban haciendo a un lado cosas muy importantes en sus vidas, estaban ocupando todo su tiempo, todo su esfuerzo, ¿verdad? ¿Para qué? Para encontrar al Señor, dispuestos a que nada los detuviese hasta lograrlo. Porque para ellos era muy importante volver a estar con Él. El segundo aspecto es que aunque la salvación, como ya vimos, no se obtiene por mérito personal o esfuerzo personal, ojo, debemos buscarla con diligencia. Eso sí nos está diciendo el Señor. Él dice que no es por obras, pero sí debemos buscarla con diligencia. Y con la disposición de mente, la disposición de corazón y de voluntad de hacer todas las acciones necesarias con el fin de obtener el perdón de todos nuestros pecados. Pero también sí quiso decir que debemos tomar seriamente la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Por cuanto el ser salvo o no es cuestión de ¿qué? De vida o muerte. Y yo quiero que usted lo entienda. Yo quiero que usted lo entienda. O sea, usted está aquí, Dios le trajo aquí no solo para que escuche un sermón, no solo para que cumpla con un mandamiento de no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. El Señor está aquí y lo trajo a usted aquí. Si usted aún no es salvo, ¿para qué? Para que usted considere su salvación como la cosa más importante en su vida. Por cuanto es cuestión de vida o muerte eterna, el si usted es salvo o no. Yo quiero decirle que usted puede tener o no trabajo y puede que no sucedan grandes cosas. Quizás tenía un ahorro, quizás tenga padres que le apoyen, quizás tenga un esposo que le apoye o una esposa que le apoye o hijos que le apoyen. Y bueno, esto pues se resuelve. No pasa nada, nadie se muere. Pero si usted no es salvo, no es salva, usted está en un grave problema. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de muerte eterna. Es decir, usted no solo está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados ahorita, no solo está muerto en sus delitos y pecados, sino si usted muere en esa condición, usted va a pasar eternamente toda su vida, ¿dónde? En el infierno o en un lugar que está ardiendo con fuego y azufre. Llámele como le quiera llamar, en un lugar de tormento. ¿Sí me explico? Por tanto, cuando el Señor les ordena a trabajar, lo que les está diciendo es: no solo trabajen por la comida que perece, no solo esfuércense por la comida que perece o por buscar la comida que perece, sino con mayor esfuerzo, con mayor empeño o entusiasmo, háganlo por la comida que a vida eterna permanece. El Señor les está diciendo que así como habían hecho a un lado las cosas importantes de su vida, al haber dejado pues todo lo que dejaron, oficios, responsabilidades, la comodidad de un hogar, para dedicar todo su tiempo y esfuerzo diligentemente con el firme propósito de encontrarle hasta lograrlo. Por cuanto era muy importante para ellos el que el Señor volviera a suplir sus necesidades materiales o su hambre de pan, de la misma manera, les dice el Señor, de la misma manera que lo hicieron para buscarme, para saciar su hambre de pan, deberían de actuar con respecto a la salvación de sus almas, con respecto a saciar su necesidad espiritual de ser salvos, con respecto a su necesidad de alimentarse con el pan de vida, ese pan vivo que descendió del cielo. ¿Para qué? Para dar vida al mundo. ¿Por qué razón?
Porque como un autor escribió tan acertadamente, es fácil aferrarse a lo que pertenece al tiempo y permanecer indiferentes a lo que tiene que ver con la eternidad. Y claro está que hay muchas cosas de esta vida de las que tenemos que ocuparnos cada día y que forman parte de la voluntad de Dios para nosotros. Pero la exhortación que el Señor hace aquí tiene que ver con cuál es nuestra preocupación principal. Óyalo bien. La exhortación que el Señor hace aquí de trabajar por la comida que a vida eterna permanece tiene que ver con cuál es nuestra preocupación principal, a la que dedicamos la mayor parte de nuestras energías. Hago un paréntesis para preguntar, ¿cuál es la preocupación principal a la que usted está dedicando la mayor parte de su tiempo y la mayor parte de sus energías? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sea honesto, sea honesta. Porque dependiendo de su respuesta a Dios, no a mí, el Señor le va a decir con mucho amor, lleno de compasión, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y quién es ese alimento que a vida eterna permanece? Es Jesucristo, el pan de vida. El pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Amén. De modo, amados y amadas, que al darles Jesucristo el mandamiento de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, lo que Él quería era despertarles, así como hoy es mi anhelo, despertarles ¿a qué? A esa necesidad que usted tiene. Esa necesidad espiritual que usted tiene, ¿de qué? De ser salvo, de ser salva, si aún no lo es. Por la gracia de Dios y por la fe en el Señor Jesucristo, como su único y suficiente y necesario Salvador. Amén. Y así como Él quería despertarles a esa necesidad espiritual y eterna que permanece para siempre, igual yo con ustedes, yo quiero decirles que la razón por la cual Jesús hace eso y su servidor hace eso al traer esta verdad hoy como una enseñanza, es porque la visión de estas personas que formaban parte de la multitud, pero de personas aquí hoy y de millones de personas hoy en el mundo, en cuanto a Jesús y su ministerio, están equivocadas. La perspectiva que estas personas tenían y que personas aquí tienen y millones de personas en el mundo hoy en día tienen acerca del Señor Jesús y su ministerio están equivocadas. ¿Por qué razón? Porque su interés se centra en lo que pueden recibir del Señor en cuanto a lo material, y todos sus esfuerzos están orientados a ese fin. En resumen, cuando el Señor les dice trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, el Señor quería que emplearan todas sus fuerzas en eso. Más claro no puede ser. En eso. En su salvación. Y no solo en su salvación, en una vez salvos, continuar alimentándose de Cristo cada día. Porque no solamente se trata de venir a Cristo y creer en Él para ser salvos de la condenación eterna, de la ira de Dios, pero también del poder del pecado en nuestras vidas y de la culpa del pecado, sino que también se trata de que una vez siendo salvos, la persona cada día, en cada momento, en cada lugar y circunstancia, pueda venir y tomar de Cristo y alimentarse de Cristo como su pan de vida. Amén. Y así como esa persona orientó todos sus esfuerzos, ¿para qué?
para esa búsqueda de Cristo, para creer en Él como su único y suficiente Salvador. Una vez salvo, ahora debe de venir a Cristo continuamente, cada día, para también alimentarse de Jesús y obtener los nutrientes necesarios para su alma, para ser edificados cada día y para crecer espiritualmente, pero también para ser fortalecidos con el poder del Espíritu y poder perseverar hasta el fin. Amén. Y cuando el Señor quería que emplearan sus fuerzas en trabajar por la comida que a vida eterna permanece, lo que el Señor les está diciendo es, oigan bien, que el ser verdaderos hijos de Dios y poder tener una relación personal de amistad con Dios y con Jesucristo, que el ser adoradores en espíritu y en verdad, y el servir a Dios con un corazón limpio, con un corazón puro, y además de todo esto, el ser discípulos de Jesús, oiga bien, debería de ser el objetivo supremo de sus vidas. Todo esto debería de ser el objetivo supremo de sus vidas. O sea, como vemos aquí, el Señor primeramente está yendo a las intenciones del corazón. A las intenciones del corazón. Y Él les dice, el ser verdaderos hijos de Dios y poder tener esa relación personal de amistad con Él y con Jesucristo, el ser adoradores en espíritu y en verdad, y el poder servir a Dios con un corazón puro, con un corazón limpio, además el ser discípulos de Jesús, todo esto debería ser ¿qué? Oiga bien, el objetivo supremo de sus vidas, punto. No es cuestión de terminar la licenciatura y después la maestría, porque esto está difícil y el ambiente laboral está cada día más competitivo. No es, híjole, antes de casarme, tener una casa, porque yo no quiero casarme para ir a rentar. O a los 5 años de casados ya tener una casa. O tener un carro del año, no lo sé. O tener tanto dinero en tu cuenta bancaria. O el haberte casado. Todo eso está bien que lo desees, que lo anheles. No como un ídolo obviamente, pero sino como una meta razonable. Sin embargo, el objetivo supremo de tu vida debería de ser otro, lo que ya mencionamos. O sea, ¿qué más les está diciendo el Señor cuando les dice trabajar? Que debía haber en ellos un deseo más intenso y una mayor urgencia que la que estaban demostrando más bien al buscarle para que saciara sus necesidades materiales. Pero ahora, para que el Señor Jesús fuese su Mesías, su Rey y Salvador. Amén. O sea, lo que le está diciendo es, miren todo lo que han hecho para que yo venga y les dé pan, les sacie el hambre de pan. Ustedes tienen que tener un deseo más intenso, mayor urgencia, para que yo sea su Salvador, su Señor y Salvador. El Señor les está diciendo que debían poner toda su atención o enfocar toda su atención y hacerlo de manera continua y permanente, no un día sí, 4 días no, porque tengo tanto que hacer, pastor, que se me olvida, mire, se me olvida por completo. No. Dice el centro de su atención. Ustedes deben de enfocar toda su atención y de manera continua y permanente ¿en qué? En todo lo que Dios les ordena en su palabra que deben hacer con el propósito de llegar a los pies del Salvador y ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y no solo que debían centrar toda su atención, que el centro de su interés, que todo su interés debía ser el que fuesen reconciliados con Dios a través del perdón de todos sus pecados. ¿Por quién? Por aquel que se les estaba revelando a ellos como el pan de vida, como la única fuente de vida eterna. También el Señor les estaba queriendo decir que la búsqueda de su persona como su pan de vida debería de ser lo más importante, su primer prioridad en ese momento.
más que la búsqueda desesperada de cosas materiales, como ya hemos visto. Amén. Y que no debían fatigarse en vano, buscando aquel alimento que, si bien es cierto, y como médico lo puedo decir, es necesario para la salud y el sustento de nuestro cuerpo, pero su efecto es temporal. Su efecto es pasajero. ¿Por qué? Porque pasado cierto tiempo de haber ingerido este alimento, volvemos a tener hambre, ¿sí o no? Sino que el Señor les está diciendo que deberían esforzarse hasta agonizar, si es necesario. ¿Para qué? Para trabajar por lo único que realmente es importante en este mundo. Y oigan bien, para trabajar no solo por lo único que es realmente importante en este mundo, sino en la eternidad. Lo único que es verdaderamente importante después de la muerte. ¿Sí queda claro? Ahora, la pregunta quizás que surge en ustedes es, bueno, ¿cómo puede una persona no convertida a Dios trabajar por esta comida que a vida eterna permanece? O sea, ¿cómo puede en su vida diaria o cómo puede en la práctica? A ver, pastor, aterricemos. ¿Cómo puede una persona no convertida a Dios, o sea, en la práctica, trabajar por esta comida eterna? Es decir, obedecer o poner por obra el mandamiento del Señor Jesús de trabajar por esta comida que a vida eterna permanece. Bueno, esta pregunta la responderemos en nuestra próxima enseñanza, por lo que desde ya les invito a que nos acompañen. Y quiero finalizar recordándoles que la salvación de sus almas no es un asunto de poca importancia. No es un asunto que puede ser tomado a la ligera, sino lo único necesario y por tanto lo único que requiere de nosotros todo nuestro interés, todo nuestro cuidado, nuestra atención y todo nuestro esfuerzo. Finalizo recordándoles que no debemos tomar nuestra salvación a la ligera o de manera descuidada. Debemos tomar seriamente la salvación de nuestras almas, por cuanto el ser salvos o no es cosa de vida o muerte. No solo de vida o muerte espiritual, sino de vida o muerte eterna. Amén. Y recordarles que aunque la salvación no se obtiene por mérito personal o por buenas obras que hagamos, debemos buscarla con diligencia y con la disposición de la mente, el corazón y la voluntad de hacer todas las acciones necesarias que Dios nos manda en su palabra, con el fin de ¿qué? De poder venir ante el Salvador y recibir el perdón que es en Cristo Jesús. Y por último, que no olviden que muchos desean y anhelan ser salvos, pero que por no obedecer el mandamiento del Señor de esforzarse, de agonizar, ya que no buscan a Jesucristo ardientemente para creer en Él como su único y suficiente y necesario Salvador, no se van a salvar. ¿Sí queda claro? No es cuestión de venir, me encanta que vengan, pero no es cuestión de venirse y sentar y esperar que el Señor Jesús venga como el hada madrina y ¡plin! Con una varita mágica toque nuestras cabezas, ¡plin! Y ya algo sucedió. O como muchas personas piensan que en el momento de la alabanza o de la adoración ellos van a experimentar, no lo sé, quizás un calor, o quizás un calambre, o quizás, no sé, una emoción que les lleve a creer que por experimentar eso ya son salvos. Eso no es cierto. El Señor Jesucristo dijo a aquellas personas de la multitud que no eran convertidas, como también lo dice hoy a las personas que están aquí, que no son convertidas, trabajen con todo lo que esto implica, con todo y lo que aquellas personas deberían de haber hecho al venir a Él con la intención correcta, con la motivación correcta, por la razón correcta. Amén. Yo no quiero engañar a nadie hoy.
Yo no quiero engañar a nadie. Yo no voy a decirle a alguien, oiga, o a las personas aquí no convertidas, oiga, si usted ha entendido que su salvación es lo más importante que hay, es lo único necesario o lo único que usted necesita, tanto en esta vida como en la vida eterna. ¿Por qué? Porque lo demás son añadiduras. Cuando Jesús dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es buscad ser salvo, buscad ser salva. Lo demás, una vez que eres salvo, Dios te lo va a dar. Tu Padre en el cielo sabe lo que necesitas antes de que se lo pidan. Yo no les voy a decir a ustedes, oigan, quieren ser salvos, está bien, vengan aquí, pasen al frente, repitan esta oración conmigo. Y si a usted le da pena y en su asiento, repítala. Y si le da pena repetirla por el que está a su lado, entonces no la repita, pero al final levante su mano o solo mueva su cabeza, incline su cabeza y yo voy a saber que usted la repitió. Y ya, tenemos 20 salvos en este lugar, 20 nuevos salvos. No, eso es mentira. Eso es mentira, eso es fábula. Yo puedo asegurarle que si el Señor Jesús viniese a este lugar hoy, como estuvo hace 2000 años, frente a aquella multitud, Jesús les diría a los que no están convertidos, trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No les diría, si alguno quiere aceptarme, pase al frente, aquí estoy yo, venga, póstrese a mis pies y repita estas palabras que yo voy a decir. No, igual les diría, trabajad, esforzaos a entrar, porque muchos procurarán entrar y no entrarán. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el mismo hace 2000 años y es el mismo ahora. ¿Por qué? Porque yo no cambio, dice Jehová, y Él es Jehová, Él es uno con el Padre. Amén. Entonces meditemos en esto. Si usted está convertido, dele gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en su vida, a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y por su fe en Él y en lo que Él hizo por usted. Dele gracias a Dios. Infinitas gracias a Dios. No se canse de darle gracias a Dios. Es el regalo más grande que Él pudo haberle dado. Pero si usted no es salvo aún, entienda esto. Usted necesita ser salvo, usted necesita ser salva. Necesita, es una necesidad. Y el Señor le dice hoy, trabajad. Que esto sea lo más importante para tu vida. Que esto sea el objetivo supremo de tu vida. Que esto sea el deseo más intenso y que esto sea lo que genere la mayor urgencia en tu vida. Esto debe de ser donde debe estar centrada toda tu atención o donde debes enfocar toda tu atención y de manera continua y permanente hasta venir a Cristo y postrarte ante Él con un corazón contrito y humillado y ser perdonado por Él. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias porque hoy nos visitas nuevamente y nos dices como a aquella multitud de personas lo que tú quieres que hagamos para venir a tus pies y ser salvos por lo que tú ya hiciste por nosotros. Al dejar el cielo, al dejar la gloria, al hacerte un ser humano como nosotros para morir por nosotros en esa cruz, al ser enterrado en esa tumba y al resucitar al tercer día para nuestra justificación. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aquí estamos, Señor. Señor, yo te pido que habiendo escuchado tu palabra, habiendo escuchado tu mandamiento, los que aún no se han convertido a ti puedan llevar esta palabra en su mente y en sus corazones y que realmente, Señor, le den la importancia que tú le das, porque se trata de la salvación de sus almas, se trata de muerte eterna o vida eterna, se trata de lo más importante de sus vidas. Yo te pido que así como la salvación de cada uno de ellos es importante para ti, también sea importante para ellos. Y que procedan, Señor, a hacer lo que tú demandas en tu palabra, hacer lo que tú les ordenas en tu palabra para venir a los pies de Jesús, con ese corazón contrito y humillado. Ese corazón contrito y humillado, Señor, que tú no rechazas. Que tú no rechazas, Señor. Por el contrario,
tienes compasión y misericordia de todo aquel que lo tiene, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, por amor a las almas que aún no se han convertido en este lugar. Amén. Así sea.